Amigos y amigas del ciudadano.com, qué gusto saludarles en esta tarde. Nosotros, por supuesto, nos conectamos a través de nuestro fanpage, a través de Facebook, periódico El Ciudadano. Nosotros contarles que estamos aquí en el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Específicamente nosotros hoy día vamos a hablar con el grupo Sistema USAR. Es un sistema especializado, sobre todo dedicado al rescate, principalmente por lo que ha acaecido en México. Nosotros hoy día vamos a conversar con Ivo Zubich, él es cuarto comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Ivo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Aquí encantado de poder demostrar y mostrar nuestro equipamiento y también nuestra preparación para este tipo de emergencia. Recientemente el presidente Peña Nieto dijo que hoy día lo primordial es el rescate de las personas, y es por eso también que nosotros hemos venido hoy día a conversar con ustedes. ¿Qué sucede en este tipo de catástrofes naturales cuando los edificios son los que ceden en este sentido y las personas quedan atrapadas? ¿Cuál es la prioridad y cómo en definitiva se comienza a trabajar? Sí, creo que tenemos que hacer una diferenciación entre la realidad mexicana y la realidad chilena. Y tiene que ver con las normas de construcción. Bien, en México tienen un gran problema, que lo primero es que tienen suelo, la estratificación y la composición del suelo son suelos muy blandos. Por ende, su normativa siempre estuvo apuntada a los cimientos y a poder, ¿cierto?, afianzar ese suelo. A diferencia de nuestra normativa de construcción en Chile, que es de los años 70, esa normativa está apuntada hacia cimientos, ¿cierto?, pero también hacia la estructura en general, como podría ser los muros resistentes, ¿cierto?, bien llamados de esa forma. México, luego del año 86, cambia a una normativa muy parecida a la nuestra. Por ende, lo que podemos ver en lo general, ¿cierto?, es que los edificios que colapsan en México para este terremoto son los edificios más antiguos, seguramente, ¿cierto?, los de la normativa anterior. ¿Por qué? Porque entre sus muros, la verdad es que ellos no construyen de forma tan resistente como si lo hacemos nosotros, sin duda en base a nuestra experiencia sismológica. Hoy en día, ¿cierto?, la prioridad es la búsqueda de las personas. Como ustedes han podido ver, han ido subiendo la cantidad, el número de víctimas, ¿cierto?, día a día, hora a hora que pasa. Lo más probable es que eso siga ocurriendo, y sin duda las primeras horas son cruciales. Son cruciales la detección de las víctimas más que los rescates. Es por eso que los equipamientos de búsqueda, como los vamos a ver ahora, ¿cierto?, como lo son nuestros radares para detectar movimiento, nuestras cámaras y cámaras térmicas para detectar, ¿cierto?, diferencia de temperatura o cuerpos, y también, ¿cierto?, detectores a través del sonido, que podríamos nosotros detectar 10 pisos más abajo, 10 losas más abajo donde estamos nosotros, si es que hay alguien, ¿cierto?, golpeando alguna estructura de este edificio que ha colapsado, para nosotros poder tener la certeza. No hay ningún equipamiento mejor que los perros entrenados. Sin duda ellos optimizan mucho el tiempo de búsqueda, de encontrar personas. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando nosotros tenemos la certeza de haber encontrado personas es cuando destinamos a intervenir y a que ingresen nuestros rescatistas. De lo contrario, podría ser una tremenda pérdida de tiempo donde no estemos buscando, ¿cierto?, y donde estemos buscando a lo mejor edificios donde ya no hay vida. Por eso que el principio de la búsqueda, ya sea con equipamiento o con los perros, ¿cierto?, es fundamental. Por eso que también en televisión ustedes han visto que en los edificios muchas veces hacen callar al resto de la gente, la multitud que está ahí, es porque necesitan el silencio suficiente para encontrar algún tipo de hallazgo de vida en base al ruido, ¿cierto? Y si es así, obviamente, seguir en las operaciones de rescate. Mira, es más el oído que el olfato, qué curioso. Uno pensaría quizás lo contrario por términos lógicos. El oído para nosotros, con nuestros detectores, es el olfato para los perros. Sí. Entendido. Ya, entonces cuéntanos un poco, ustedes por ejemplo llegan a terreno, parten con los perros que aquí los vemos, y luego la búsqueda, en el fondo, ¿cuál es a lo que ustedes se dedican en ese sentido? ¿Qué aparato utilizan? ¿Cómo es el procedimiento? Para que nosotros también darnos una idea de cómo sería el rescate hoy día ya. Sí, la verdad es que cuando uno dice llegamos y partimos hacia un lugar, eso es bastante rápido. Sin embargo, hay toda una logística asociada para que eso ocurra. Antiguamente los grupos de rescate iban a otros países, ¿cierto?, a tratar de ayudar, pero también de alguna forma complejizaban más el problema. Por ende, hoy en día los grupos de rescate tenemos que ser totalmente autónomos. Desde el agua, los baños, la alimentación. Tú podrás ver que nosotros llevamos raciones de combate para poder alimentar a nuestros rescatistas. Y luego de que tenemos todo este tipo de logística, nuestras herramientas en cajas para poder aerotransportarlas, ¿cierto?, es que nos movilizan y aterrizamos en algún lugar, ¿cierto?, disponible para poder, ¿cierto?, realizar nuestras operaciones en las ciudades más afectadas.
Al llegar allá, lo primero es, nuevamente, volver a encontrar las condiciones seguras, por sobre todas las cosas, para nuestra gente, montar el campamento, montar zonas de seguridad, perímetros y también carpas de comando y de coordinación para poder, sin duda, efectuar estos rescates en plena, valga la redundancia, coordinación con los otros organismos que ya están instalados. Hoy en día se han puesto de acuerdo estos grupos de rescate y es Naciones Unidas quien coordina, ¿cierto?, las operaciones y la ayuda. Ya hay equipos de Naciones Unidas en México, ¿cierto?, visualizando y diagnosticando el daño y por ende la cantidad y tipo de ayuda, ¿cierto?, que se está solicitando a otros países. Una vez que eso ocurre, ¿cierto?, es que nos empiezan a alertar y a activar a los distintos grupos dependiendo de las capacidades técnicas que tengamos. Pueden ser capacidades livianas, que son solamente de búsqueda, o capacidades, ¿cierto?, medianas, que tienen que ver con búsqueda, con perros, ya con equipos de rompimientos de losa, y una serie de otros equipamientos, ¿cierto?, bien técnicos y específicos. Tú nos decías también, por ejemplo, que ustedes habían estado en Haití. Cuéntanos un poco de esa experiencia en el fondo y cómo fue para ustedes. Me imagino que los llamaron de un minuto a otro. Sí, Haití fue hace algunos años atrás, sin duda estábamos menos preparados que hoy en día. Aún así la misión fue bastante exitosa y sin duda se lograron lecciones aprendidas. Fíjate que el tipo de colapso de Haití, Haití tiene una particularidad. Todo el país se cayó, ¿bien? Por ende, en este sentido México tiene una ventaja comparable, ¿cierto?, considerable, en que las fuerzas de tareas, los grupos de rescate que vamos a llegar allá, de alguna forma irán a ayudar a esos 40 edificios aproximadamente que están en el suelo, pero el resto de la ciudad continúa. Por ende, hay suministro de agua, seguramente va a haber energía eléctrica durante los próximos días, hay alimentación, el resto de la ciudad sigue de alguna forma funcionando. Sí, y eso es importante. De hecho, el embajador nos comentaba justamente que las líneas de internet, por ejemplo, funcionaban perfectamente y que además los servicios de internet habían sido abiertos para que las personas se pudiesen comunicar. Dime una cosa, ustedes, por ejemplo, ¿qué significa para un cuerpo de bomberos el tener la denominación USAR? ¿Cómo se consigue? Y también cómo, en el fondo, ¿cuáles son las capacidades para poder ser denominados así? Sí, Chile es bastante pionero en este tipo de certificación nacional. La verdad es que Naciones Unidas lo ha puesto como un modelo a seguir. Sin duda teníamos que ser nosotros los llamados a poder levantar el nivel en este aspecto. Tenemos tantos sismos, terremotos y también grupos de rescate que nos tuvimos que organizar para certificarnos nacionalmente en base a capacidades técnicas, ¿cierto?, y también de las competencias técnicas de nuestros operadores para poder adquirir esta certificación nacional, sin duda siempre supervisado por ONU, y que hoy en día estamos preparando un equipo que es multidisciplinario, ¿cierto?, que reúne a componentes de varios grupos de rescate para que sea un grupo representante de Chile el que va a ir en busca de una certificación internacional para poder estar siempre desplegados y activos, ¿cierto?, junto a otras fuerzas de rescate que no son muchas, ¿cierto?, a nivel mundial. Tú nos decías que hoy día las herramientas que nosotros podemos ver acá son de última generación, que es de lo más moderno que existe en el caso de rescate de personas. ¿Nos puedes contar un poco qué función tiene cada uno de estas herramientas? Sí, a grandes rasgos, como dijimos, lo principal aquí es la búsqueda de las personas, ¿cierto? Y este sonar, ¿cierto?, o equipo de detección a través del sonido es fundamental. Tú puedes ver algunos sensores donde va cada operador, cada rescatista, ¿cierto?, a tomar esos sensores y van y se distribuyen a través de los escombros para ir triangulando el sonido de víctimas, sin duda, que pueden estar quejándose, como también pueden estar golpeando algún fierro, alguna estructura para poder indicarnos, ¿cierto?, que están vivos aún. Bien, aquí el operador, ¿cierto?, está monitoreando en cada una de las líneas, cada uno de los sensores, cuáles son, ¿cierto?, los que reciben o perciben mayor cantidad de ondas de sonido. Perfecto. ¿Cuál es el nombre de este, me decías? DELSAR. Equipo DELSAR. Bien, más allá tenemos una cámara, que es una cámara que ingresamos a los escombros o a través de losas, de muros, ¿cierto?, para no perder tiempo en romper un muro entero y poder pasar un rescatista. Solamente rompemos, ¿cierto?, el diámetro necesario para poder ingresar la cámara. Cuando la punta yo puedo dirigir hacia, ¿cierto?, todos los lados y poder revisar, ¿cierto?, dónde se encuentran las víctimas y si fuese así,
comenzar con las labores de rompimiento de esas losas y muros. ¿Bien? ¿Cuánto, por ejemplo, hoy día hemos visto rescates milagrosos, pero también cuánta cantidad de horas de las personas atrapadas ustedes más o menos van ahí manejando? ¿Cuál es la urgencia en ese sentido? ¿Y por qué también esta explicación del presidente hoy día, Peña Nieto, que da prioridad a heridos y también a atrapados? ¿Cuáles son las condiciones? No sé, me imagino, desde desde la ignorancia, por decirlo de alguna manera, que mientras más horas pasen, peor es. Sí, mientras obviamente más horas pasen, ¿cierto? Menos probabilidad de vida tiene la persona. Pero aquí hay una particularidad y unas condiciones bastante hostiles. Como conversábamos al inicio, ¿cierto? La forma de colapso de los edificios que hemos visto son de un colapso total, de panqueque, ¿cierto? O torta, como también se le dice, donde colapsan enteros, no hacia un lado, sino que, ¿cierto? Su techo colapsa y llega hasta el segundo piso. Y eso es muy parecido a lo que ocurrió también en Haití. Entonces tenemos dos problemas. Uno, hay poco espacio para poder buscar y por ende también hay poco espacio para que queden vidas aún, ¿cierto? Y por sobre todas las cosas, como lo conversábamos, son edificios antiguos y seguramente asociados a la normativa antigua de México, donde el tema estructural de muros no era algo tan importante. Es por eso que vemos que sus pilares se van o explotan hacia adentro, hacia el interior y luego colapsan. Es que también es un peligro para los rescatistas. Cuando ingresamos nuestros rescatistas a la estructura, de alguna forma, independiente de que esté colapsada, necesitamos que esté afianzada. Por eso que también nosotros tenemos equipamientos como alzaprimas, ¿cierto? Y vamos recreando o creando condiciones de seguridad que soporten las losas que ya están sin duda debilitadas. Eso es una condición compleja porque al tener ese tipo de construcción tan antigua, ¿cierto? Y sin esos muros tan resistentes, la verdad es que se hace peligroso hasta para los rescatistas ingresar a esos lugares. Por eso que las réplicas son tan importantes y gracias a Dios también no han habido tantas ni de tanta magnitud para los rescatistas que ya estaban al interior de alguna de las estructuras. Nos están viendo muchas personas desde México que nos mandan saludos también y felicitan la labor que hacen ustedes. ¿Cuál sería el mensaje, tú como bombero con experiencia en este tipo de catástrofes también, de decirles a ellos, en caso de las réplicas, en caso de lo que pueda suceder en las próximas horas también desde tu experiencia, qué les aconsejarías a quienes estén cerca de derrumbes, por ejemplo, o que también estén en edificios que ya hayan estado complicados en su estructura? Mira, como nosotros no estamos allá, ¿sí? Y la particularidad de Chile es bien diversa, por ende voy a tratar de transmitir el mismo mensaje que tenemos aquí en Chile, ¿cierto? Así como en el norte tenemos muchas casas de adobe, por ejemplo, en altiplano, en el sur muchas casas de madera, y en la parte centro, ¿cierto? Casas y edificios muy bien construidos bajo normativa. La verdad es que dar un mensaje sería un error. Por ende, el gran mensaje aquí es que cada uno sabe identificar si está en un lugar seguro o no está en un lugar seguro. Cada uno sabe si su casa es segura, cada uno sabe si su casa es de autoconstrucción y por ende es material liviano y seguramente podría colapsar, o cada uno sabe si su casa también es de adobe y esos muros también podrían colapsar. Por ende, el identificar un lugar seguro, si es su casa, muy bien, es quedarse al interior de la casa, pero si ese lugar seguro no es esa estructura, evidentemente hay que salir. Si uno ve grietas, por ejemplo, ¿qué nos puede decir también? Si ve señales dentro de la misma construcción que pudiesen significar algo también, no sé si pudieses orientarnos un poco, o qué hacer en cuanto a las réplicas, etcétera, etcétera. A ver, los signos y los síntomas, ¿cierto? La sintomatología, por ende la estructura y de las grietas, la verdad es que es bien diversa. Los especialistas, ¿cierto? Saben detectar, ¿cierto? En nuestro equipo tenemos ingeniero estructural y arquitecto, saben detectar muy bien cuando una grieta es peligrosa o no. Por ende, no podríamos enseñarle a una persona rápidamente, por ende, ante cualquier grieta que viese, ¿cierto? Sin duda es mejor que merezca la duda y que salga de esa estructura. Hay grietas que sin duda son importantes y que afectan la parte estructural, pero hay otras grietas que solamente están en la tabiquería y que no son importantes. Pero para la ciudadanía el llamado es, nuevamente, identificar el lugar seguro, ¿cierto? Y quedarse ahí o salir hacia una zona más segura de lo que están. A la observación, entonces, es el llamado. Muchísimas gracias, Ivo, por esta absoluta, casi una clase práctica de lo que ustedes realizan, por supuesto, aquí en el grupo USAC de la Compañía de Bomberos de Santiago. Muchísimas gracias. Sí. Nosotros vamos a enviarles algunos saludos a todos quienes nos están saludando a través de nuestro fanpage aquí en el periódico El Ciudadano. María Elena Tapia Morgota dice que sean iluminados en sus loables labores, nos dice.
Ana del Mamar, que nos dice por qué no van y ayudan a México. Bueno, México es el país que tiene que enviar la solicitud para que los grupos de rescate acudan hasta allá. Por ejemplo, el grupo USAR de la Compañía de Bomberos de Santiago. Pero a pesar de eso, sí van a viajar 18 topos, que le llaman en Chile, que es un grupo especializado también de bomberos en este tipo de rescates, y que ya van a viajar entre hoy y mañana a México justamente a realizar labores de rescate, como ya les decíamos. Nosotros, por supuesto, vamos a dejar esta conexión hasta aquí. Les agradecemos muchísimo a todos quienes han estado activamente participando a través de nuestro fanpage, en nuestra ventana de comentarios. Cualquier otra nueva información, volvemos a tomar contacto, por supuesto, con ustedes. Aquí, quédense ahí. Muchas gracias.